Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day, es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, solo después del 4 de julio. Su historia se remonta a 1620, cuando una colonia de migrantes ingleses, conocidos como peregrinos, se estableció en Plymouth, Massachusetts, con la idea de encontrar la libertad de culto fuera de Europa. Cuando llegó el invierno, más de la mitad de la colonia murió a causa del frío, el hambre y las enfermedades. Quienes lograron sobrevivir se establecieron en la región. Y en 1621 conocieron a un indio americano conocido como Escuanto, que se hizo amigo de la colonia y les enseñó a cultivar maíz y pescar. En el otoño de ese año, los peregrinos recogieron su primera cosecha. William Bradford, primer gobernador de Plymouth, sugirió destinar un día para dar gracias por los alimentos. Los colonos invitaron a los indios a su celebración y compartieron pavo, pescado, calabazas y frutos secos. La primera vez que el Día de Acción de Gracias se celebró oficialmente fue el 30 de julio de 1623. Pero el festejo no fue constante debido a los problemas que surgieron entre los peregrinos e indios nativos. Tras la unificación de las 13 colonias, el presidente George Washington presentó en 1789 una iniciativa al Congreso para dar gracias a Dios por su protección, la libertad y la prosperidad de los Estados Unidos. La fecha aprobada fue el 26 de noviembre de ese mismo año. Pero fue Abraham Lincoln, en 1863, quien finalmente logró establecer el Día de Acción de Gracias como una fiesta nacional celebrada cada año el cuarto jueves de noviembre. En este día, las familias estadounidenses se reúnen para compartir alimentos que simbolizan las cosechas de los peregrinos. Además, el presidente en turno otorga el indulto a un pavo, que es la cena tradicional de esta celebración. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Un artículo que le quita a la Procuraduría la posibilidad de sancionar a los elegidos por voto popular. Juan Carlos González, allí en el Congreso, muy buenas noches, usted tiene los detalles. Mateo, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches. Pues ha sido una discusión de cerca de 10 horas en la Comisión Primera de Cámara de Representantes. Primero, quitarle poderes a la Procuraduría para que pueda sancionar a todos los funcionarios que son elegidos por elección popular, alcaldes, diputados, concejales. Fue eliminado este artículo de la Cámara de Representantes. También el transfugismo político, equiparar la edad de 25 años para que las personas sean elegidas y puedan llegar a la Cámara o al Senado, y también el tema de que solo los partidos políticos puedan manejar los dineros en temas de las elecciones que se avecinan el próximo año, son una de las tendencias o lo que hasta el momento se ha aprobado aquí en la reforma política. Escuchemos cómo va y cómo avanza la reforma. De que la Procuraduría, que es un ente administrativo, pueda imponer sanciones a servidores públicos que han sido elegidos por votación popular. Acaba de aprobarse también la posibilidad del transfugismo político a partir de 2026. Nosotros consideramos que eso es... En las últimas horas, el ministro de Transporte habló sobre los cambios para obtener la licencia de conducción. Dijo que están analizando tomar como modelo la forma de asignación utilizada en Estados Unidos o en Europa. La licencia se podrá obtener por puntos y no por habilidad. En diciembre se darían a conocer las nuevas exigencias. De otro lado, el ministro de Transporte dijo que la disminución en el cobro del SOA tiene como objetivo evitar la evasión. Fasecolda, por su parte, dice que la medida cobra relevancia si se logra disminuir la accidentalidad y la evasión. Actualmente 1 de cada 2 vehículos que circulan no lo tienen. El descuento del 50% será aplicado para motos de bajo cilindraje desde 150 centímetros cúbicos hasta máximo 200, que en el país son cerca de 3,9 millones. También será aplicada para taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano y microbuses de servicio público. Vamos a intensificar todas las medidas para ser más exigentes, la severidad en sanciones, controles y, por supuesto, las que llevarán incluso la inmovilización
de motocicletas y vehículos que no estén al día en el SOAT. Este descuento iniciaría a partir del 1 de diciembre. ¿Para quiénes aplica? A quienes expidan SOAT por primera vez o a quienes tengan que sacar un nuevo seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Esa reducción en los índices de accidentalidad vial será uno de los puntos que tendrá en cuenta el gobierno para la continuidad de la medida. Las papas nativas de Colombia se encuentran en la mira de 3 científicos para ser recuperadas del desinterés comercial. Ismael Villanueva, Adriana Sáenz y María del Pilar Márquez, entre otros investigadores, instalaron su campamento base en una pequeña granja de Carmen de Carupa, 100 kilómetros al norte de Bogotá. En una pequeña parcela crecen 38 variedades de papas nativas o ancestrales, y en un laboratorio fortalecen sus pequeñas semillas. En el marco del cambio climático, estas papas pueden ser el acervo genético de genes, valga la redundancia, que no están en esas papas comerciales, ¿sí? Y que pueden tener los genes que resistan, por ejemplo, a todo el cambio climático, a factores bióticos y abióticos. Los cambios extremos de temperatura y las fuertes precipitaciones en esta región, como consecuencia del calentamiento climático, empujaron a muchos campesinos a dejar de sembrar papas. Según Márquez, los compradores prefieren un puñado de tubérculos más convencionales que se venden en los mercados. No es modificación genética para aumentar el rendimiento. Nosotros aquí no hacemos modificación genética. ¿Qué pasa? Que cuando tú eliges una semilla, tú vas al campo y dices, esta semilla tiene muy buena calidad, venía de una planta que mostró unas características muy buenas, no fue tan susceptible a las enfermedades, por ejemplo. Entonces tú coges ese tubérculo y dices, bueno, este es un tubérculo que como semilla tiene muy buena calidad genética, muy buena calidad fitosanitaria, entonces tú inicias de ahí. Las pocas células seleccionadas a punta de microscopio se convierten en plántulas que luego son conservadas durante 3 semanas en frascos de líquido traslúcido con nutrientes. Después se ponen en bolsas de plástico en un invernadero y cuando están listas se siembran en las tierras del departamento de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá. Y antiguamente todo esto región era papa. Y después ya pues por los tiempos, los veranos, después ya se volvió ganadero todo esto y ya solo se cultiva el ganado y de vez en cuando una huertica de papa por ahí como para el consumo de la casa. La innovación científica es también una alternativa contra las fluctuaciones de los precios y la explosión del costo de los fertilizantes que repercuten en la rentabilidad de las variedades comerciales. Pero además, las papas nativas intentan abrirse camino en la alta cocina. Primero porque soy un amante de los ingredientes locales y los ingredientes que nos generan mucho bienestar. Y las papas nativas es uno de esos ingredientes. Generan bienestar por su alta cantidad de nutrientes, de antioxidantes y de tantas maravillas que contienen. En Sudamérica se cultiva la papa desde hace más de 8.000 años. Según datos oficiales, en Colombia se consumen unos 57 kilos por persona al año. El tubérculo es el segundo alimento más consumido después del arroz. Gobierno y oposición de Venezuela volverán a negociar. Representantes de la administración del presidente Nicolás Maduro y de la disidencia sostendrán el viernes nuevos diálogos sobre la crisis política en el país, tras haber sido suspendidos el año pasado. El presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha manifestado su intención de apoyar los contactos entre ambas partes, anunció en Twitter que las conversaciones se llevarán a cabo el 25 y 26 de noviembre, pero no precisó el lugar. Sin embargo, una fuente vinculada con las negociaciones dijo a la AFP que las delegaciones comenzarán a llegar a Ciudad de México el viernes.
La oposición pide un cronograma rumbo a elecciones presidenciales libres, previstas para 2024, después de haber acusado a Maduro de reelegirse fraudulentamente en 2018. En tanto, el chavismo exige el fin de las sanciones que Estados Unidos le impuso a Venezuela. Gobierno y oposición emprendieron negociaciones en México en agosto de 2021 tras fallidas iniciativas en años anteriores. Maduro las congeló 2 meses después por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, cercano a su gobierno y enjuiciado por lavado de dinero. Pero la reanudación de las conversaciones fue impulsada por varios actores internacionales, que consideran el diálogo como la única vía para superar la crisis política. Estados Unidos sigue desconociendo a Maduro por su polémica reelección, pero en medio de la crisis energética por la invasión de Rusia en Ucrania, ha expresado disposición a revisar sus sanciones, que incluyen un embargo petrolero. Europa también ha buscado otras alternativas para satisfacer su consumo energético, por lo que Maduro se ha declarado listo para proveerle petróleo y gas. El anuncio de estas negociaciones se produce cuando la oposición venezolana se encuentra debilitada. El liderazgo del dirigente Juan Guaidó se ha erosionado, mientras que los principales partidos opositores perdieron en las elecciones regionales del año pasado y su poder de convocatoria a protestas se desplomó. Caos y violencia en la mayor fábrica de iPhone del mundo. En estas imágenes filtradas desde el interior se ve cómo agentes de seguridad y personas con trajes de protección integral persiguen y golpean violentamente con porras a trabajadores en huelga. Esto ocurre en la enorme planta de Shenzhou, en el centro de China, conocida como iPhone City, donde unos 200.000 trabajadores llevan semanas confinados debido a la COVID. En su interior ha estallado una huelga al grito de "defendamos nuestros derechos". Empleados de la planta afirman que la ira se ha desatado por las condiciones de vida en el complejo confinado, que califican de caóticas, y porque no se están pagando las importantes primas de unos $3.500 que se había prometido a los trabajadores para mantener la producción de teléfonos. Esta fábrica, propiedad del grupo taiwanés Foxconn, es la misma de la que se habló el mes pasado, cuando miles de empleados huyeron al imponerse el confinamiento en el marco de la política cero COVID del gobierno chino. La censura china ha borrado la protesta de las redes sociales y la prensa. Por lo que se refiere a Apple, se ha limitado a advertir que las entregas de su nuevo modelo de iPhone 14 se retrasarán debido al confinamiento en la fábrica. Ya regresamos. Uno de los placeres que más disfrutamos es el de probar lo mejor de los productos gastronómicos. En San José de Cúcuta, tierra de sabores, de sazón y de mucha tradición, se elaboran diferentes recetas para el deleite de propios y extraños. Una de esas tradiciones es la de preparar los más ricos pasteles con diversidad de relleno y acompañantes. Es en su elaboración donde cobra protagonismo Tomasa, la rica masa, como principal ingrediente que brinda sabor y crocancia únicos. Tomasa la rica masa es una empresa cucuteña fundada por gente emprendedora y visionaria que encontró en su gusto por los sabores de la región la receta perfecta para elaborar un producto de alta demanda, la masa prefabricada para la elaboración de pasteles y de muchas más recetas. ¡Artistas! ¡Ya viene la Feria Faro! La Feria de Artistas Regionales del Oriente. La mejor oportunidad para vender tus obras y dar a conocer tu talento. Vamos a llenar a los hogares cucuteños de mucho color y creatividad. Así que prepárate para crear y vender mucho en esta Navidad. Conoce las condiciones y haz tu inscripción hasta el 30 de noviembre en www.akc.com.co. Aguas Capital Cúcuta.
Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. El autor del tiroteo en un supermercado de Estados Unidos ocurrido la noche del martes, que se cobró 6 vidas, era un empleado de la tienda que aparentemente se suicidó después. Mark Solesky, jefe de policía de Chesapeake, explicó que cuando los agentes llegaron al supermercado, pocos minutos después de la primera llamada de emergencia, se encontraron al tirador ya muerto por un disparo que creen fue por mano propia. Solesky confirmó los 6 fallecidos, 7 con el autor y 4 heridos que están ingresados en hospitales de la zona. El jefe de policía explicó que el autor del tiroteo utilizó una pistola para disparar y no dio más detalles sobre él, salvo que era un hombre y empleado de la cadena Walmart, aunque no pudo confirmar si era supervisor ni si se encontraba trabajando en ese momento. Sin embargo, hay testigos que ya confirman ese detalle. En declaraciones a la cadena ABC, Brianna Tyler, una empleada de la tienda, dijo que su supervisor entró en la sala de descanso de los empleados y abrió fuego contra ellos. Esta testigo aseguró que el tirador no apuntaba a nadie en especial, sino que disparaba indiscriminadamente. Señaló también que nada apuntaba a que pudiera acabar cometiendo un crimen de este tipo. La policía fue alertada de los hechos a las 10:12 de la noche del martes, hora local, cuando el supermercado todavía se encontraba abierto. Una cuarentena de vehículos de emergencias se desplazaron hasta el lugar, en el que también se desplegó un enorme operativo policial que permanecía en la tienda por la mañana. El jefe de policía insistió en la rueda de prensa en que habrá que procesar todas las pruebas y hablar con los testigos antes de poder dar más detalles. Por su parte, la cadena de supermercados Walmart dijo que estaba conmocionada por este trágico evento y que estaba trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. El suceso se produce apenas 4 días después de que otras 5 personas fallecieran en un ataque contra un club LGBT en Colorado, en el que 25 personas resultaron heridas. Sí, buenas tardes. Reiteró Nicola Sturgeon, la ministra principal escocesa, que el resultado de las elecciones generales que se podrían realizar posiblemente en el 2024, si los nacionalistas escoceses obtienen nuevamente las mayorías en el Parlamento regional, sería entonces un referendo de facto. Por supuesto, hay muchas preguntas alrededor de esta posibilidad. Nicola Sturgeon dijo que los escoceses encontrarán la manera de realizar esa segunda consulta de manera legal, y dijo que esta no es deseable sino esencial para evadir el desastre del Brexit, como bien mencionabas. Insistió en que tiene los nacionalistas escoceses el mandato para realizar esa segunda consulta, pero lo cierto es que hay muchas todavía diferencias con Londres en el gobierno central sobre esa posibilidad. Se realizarán esta noche varias manifestaciones en diferentes ciudades escocesas para exigir ese segundo referendo de independencia. Y por otro lado, Luisa, ¿podría cambiar Londres de posición y permitir por su parte este segundo referendo? Es muy poco probable que eso suceda. En este momento no hay una posibilidad ni política ni jurídica para realizar esa segunda consulta de independencia. Por supuesto, los nacionalistas escoceses invocan a que tienen ese derecho, ese mandato popular, y que no permitirlo sería ir en contra de la democracia, callar el sentimiento popular, pero Londres tiene en sus manos el poder y no lo permitirá. Incluso en el futuro, con un gobierno laborista, esa posibilidad es casi que remota, pero los escoceses seguirán insistiendo porque esa es prácticamente la razón de ser de la existencia del Partido Nacionalista Escocés. El primer ministro Rishi Sunak fue bastante conciliador hoy en el Parlamento y dijo que quiere seguir trabajando con el gobierno regional escocés. Bienvenidos a Economía. El petróleo cae con fuerza ante los rumores de un acuerdo europeo para topar el precio del crudo ruso. Y es que la Unión Europea está discutiendo implementar un límite al precio del crudo ruso que se situaría entre los 65 y los 70 dólares por barril. El rango está muy por encima de los costes de producción de Rusia y es más alto de lo que algunos países habían pedido a Bruselas, lo que significa que un tope de estas características tendría menores implicaciones sobre la oferta global de crudo de lo que se esperaba en un primer momento.
Y a partir de hoy está prohibida en Estados Unidos la importación de azúcar producido en la República Dominicana por parte de Central Romana Corporation, uno de los mayores empleadores del país caribeño y que vende unos 100 millones de kilos de azúcar a este país, que hoy le cierra el paso. El motivo son las condiciones de trabajo en la empresa a la que se le acusa de trabajos forzados. Ana Nieto, ¿qué alega la administración Biden para tomar esta decisión? Ha sido el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza los que han emitido una orden para parar el desembarco de todo el azúcar derivado y derivados de azúcar de la República Dominicana producidos por Central Romana. Después de años de investigaciones se ha hecho público que hay condiciones abusivas para los trabajadores, que hay retención de salarios, exceso de horas extras, condiciones de vida y laborales abusivas. Y esto ha sido recogido por la Administración de Estados Unidos, que dice que no se puede tolerar desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del comercio justo y desde el punto de vista también de protección de sus consumidores, que no saben que están apoyando con sus compras estas prácticas laborales. La empresa ha dicho que no está de acuerdo con esta caracterización y además ha dicho que está invirtiendo desde hace mucho tiempo dinero para mejorar las condiciones de vida de estas plantaciones, en la que sin embargo todavía se dice que se está tratando muy mal, sobre todo a los ciudadanos de Haití. ¿Y qué impacto tiene esta decisión, Ana? Pues la mayor parte del azúcar que se exporta a Estados Unidos por parte de la República Dominicana lo consumen empresas como Domino's, que es una azucarera, o la chocolatera Hershey. De hecho, Estados Unidos es el mayor importador de azúcar de la República Dominicana y la Central Romana produce casi el 60% del azúcar que se produce en la isla. Antiguamente el azúcar era muy importante para la economía de la República Dominicana, ya no lo es. La agricultura aproximadamente representa el 10% del PIB y actualmente el azúcar puede ser aproximadamente el 2%. No obstante, habrá repercusiones económicas en la República Dominicana. También las habrá en Estados Unidos, donde es posible que haya alguna carestía y alguna subida de precios también. Gracias, Ana, desde Wall Street. Lo que está ocurriendo en las canchas de fútbol del Mundial pierde protagonismo aquí, en Alemania. Es que la polémica del brazalete One Love acapara todos los titulares. La FIFA amenazó con multas y tarjetas en caso de que miembros de algún equipo llevaran este símbolo, el arco iris, que representa el compromiso con las minorías y diversidades sexuales. Un importante patrocinador rescindió ya su contrato con la selección alemana, luego de que decidiera no usar el brazalete. 13 años de colaboración llegan a su fin. Una de las cadenas de supermercados más grande de Alemania, Rewe, retiró su patrocinio a la Federación Alemana de Fútbol por ceder a la presión de la FIFA, que prohíbe el uso del brazalete One Love. El director ejecutivo de Rewe Group catalogó de escandalosa la prohibición del brazalete a favor de las diversidades sexuales. En Colonia, algunos peatones concuerdan con él. Yo no habría cedido. Podría haber sido bueno que lo hubiesen usado de todas formas. Esta mañana escuché que Rewe canceló la asociación. Creo que es genial, una señal potente. Me parece desafortunado que sigamos hablando de política en este mundial. Juguemos al fútbol. Yo creo que más instituciones deberían presionar. No podemos continuar así en el fútbol. Hasta ahora, Rewe es el único sponsor que tomó medidas por la prohibición de la FIFA. Otros patrocinadores de la Federación Alemana como Adidas y Volkswagen están evaluando la situación. Tras la celebración el mes pasado del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, el líder del Estado y del partido, Xi Jinping, consiguió renovar su poder y confirmar un tercer mandato. Xi está preparando a su país para, tal y como dijo, cambios globales no vistos en un siglo. Pero, por supuesto, China, como todos los demás países, tiene problemas internos. Uno de los mayores desafíos económicos es el desempleo juvenil. Hay mucho talento que tiene que competir duramente por un sueldo digno. Liu Jiang estudió turismo, pero desde hace 1 año y medio busca trabajo sin éxito. En las grandes ciudades de China, 1 de cada 5 jóvenes no tiene empleo. Ahora Jiang trabaja en una tienda de juegos de mesa, pero no gana mucho dinero.
Debido a la pandemia de COVID-19 y especialmente por las estrictas medidas de higiene, este trabajo no me aporta mucho dinero. Liu Jiang vive con su abuela. Así puede llegar a fin de mes incluso con muy pocos ingresos. Espera mejorar sus posibilidades ampliando sus estudios. Muchos de nosotros queremos trabajar al terminar los estudios de posgrado, pero debido a la falta de puestos de trabajo continuamos estudiando. En la población está arraigada la idea de que hay que estudiar para obtener un buen trabajo. Y por ello el número de personas que continúa sus estudios después de la escuela ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. En 2010, solo el 24% pasaba a la universidad. Actualmente esta cifra llega al 58%. Ahora hay un problema de oferta y demanda, demasiada gente bien formada para las carreras mejor pagadas. El profesor Jiang Biao investiga esta evolución en el Instituto Max Planck de Alemania. Los jóvenes graduados viven en un círculo vicioso. En China hay incluso un término para esto: competencia radical de explotación. Básicamente significa hacer esfuerzos interminables. Es un proceso muy agotador, pero sin ningún sentido práctico real. Uno se ve obligado a participar en una competencia interminable. Debido a las pocas oportunidades de trabajo, muchos siguen estudiando aun cuando les lleve a una sobrecualificación. De esta evolución está surgiendo un modelo de negocio. Al igual que las oficinas de coworking, algunos están empezando a reservar escritorios para estudiar por horas. Zhu Zhenming pasa 20 horas semanales con sus libros. Ya obtuvo un máster en Derecho Civil, pero como no sabe si obtendrá un trabajo, quiere mejorar sus posibilidades con otro título. El sistema de exámenes es uno de los pocos que aún es justo. Si te esfuerzas, serás recompensado con buenas notas. Es más directo, más fácil y más justo que la mayoría de las cosas de nuestra vida, como el trabajo. Los estudios muestran que esta generación tiene miedo. Durante décadas, el crecimiento dio una sensación de seguridad y oportunidades para todos. Pero las sombrías cifras económicas actuales golpean a la generación más joven. No solo los multimillonarios como Elon Musk o los gigantes industriales como Airbus están conquistando el espacio. La tecnología espacial también puede presentar oportunidades para pequeñas startups sin mucho respaldo financiero. Conocimos el caso de Julián Fernández, un joven estudiante español que construyó su primer satélite en su habitación. Julián Fernández tiene 19 años. Mientras sus amigos se reunían para hacer deporte o pasar el rato, Julián utilizaba un soldador para construirse un mini satélite. El primer satélite lo lancé con 16 años, un cubito de Rubik's más o menos 5 por 5 por 5 centímetros, es un cubo muy pequeño. De hecho tengo un satélite aquí, esto es una réplica del satélite que lanzamos y es una torre de comunicaciones en el espacio. Los equipos que no tenía en casa los podía utilizar en su universidad en Madrid. Fue un logro bastante grande el poder enviar un satélite teniendo pues 16 años y habiéndolo financiado de forma propia y habiendo aprendido todo el conocimiento online, leyendo pues trabajos de fin de máster y de fin de grado. Vicente González cofundó Fossa Systems junto a Fernández. Para ello renunció a su trabajo fijo. Solo tiene 27 años. La juventud tiene ventajas, pero también inconvenientes. A muchas empresas les llamaba la atención que el fundador y el CEO de la compañía tuvieran menos de 30 años. Pero claro, es complicado de entender cuando aspiras a competir con empresas de la talla de OHB, Airbus y Boeing. Fernández tuvo una idea: transmitir pequeñas cantidades de datos de forma fácil y barata. Datos de sensores en plantaciones agrícolas o centrales eólicas. Los datos se envían por radio al satélite y de ahí se transmiten. Se trata del Internet de las cosas. Decidí
ponerme manos a la obra para intentar democratizar el acceso a las telecomunicaciones y al IoT mediante el espacio. Fossa Systems tiene ahora 23 empleados. A principios de este año celebraron otro hito, cuando un cohete de SpaceX llevó sus satélites al espacio. Tenemos 13 satélites en órbita, ya satélites algo más grandes, como este, por ejemplo, pues ya la generación evolucionada. Julián Fernández está al frente de un negocio de satélites que compite con gigantes, pero de vez en cuando tiene que salir y asumir otra función. Y tengo conocimiento que es muy específico, pero yo sigo teniendo que ir a la universidad para estudiar, pues matemáticas, cálculo, álgebra, todo eso son cosas que todavía se necesitan. Antes incluso de graduarse con su título de ingeniero de telecomunicaciones, Fernández habrá lanzado al espacio en 2024 su red de microsatélites españoles que estará al completo orbitando el mundo. No está mal para un joven que tendrá entonces 21 años. Pues no está nada mal. Hasta aquí las noticias. Ya saben que pueden seguirnos en la web y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Este será el primer día de Acción de Gracias para muchas familias migrantes que llegaron a la ciudad de Nueva York desde el pasado mes de mayo y que necesitan hacer largas filas pese al frío para recibir donaciones de comida. Ya estoy congelándome, pero bueno, es algo que nos tenemos de adaptar día a día. Con una economía precaria, muchos podrán poner una cena en su mesa gracias al trabajo de bancos de comida, que aunque este año tienen menos recursos, siguen donando lo básico para las familias. La realidad es que todavía tenemos familias que no saben el pan de cada día de dónde va a llegar. Entonces estamos aquí asegurándonos que 5.000, más de 5.000 de esas familias esta semana tengan esa ayuda, tengan ese pavo, ese pollo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que es el único que nos da los alimentos, y después a la brigada que nos están ayudando con alimentos. La familia de Norma celebra que lleva sus bolsas llenas, pero apenas comienzan a conocer la costumbre de cenar con pavo. Gracias a Dios nos extendieron las manos y nos dieron. Para una semana sería para toditos. ¿Cuántos? Somos de una familia de 6. ¿Qué vas a hacer de la cena de la Acción de Gracias? Ay, si no tengo pensado aún todavía. Según la Federación de Agricultura de los Estados Unidos, este año se ha incrementado en un 20% la cena de Acción de Gracias, razón por la que organizaciones caritativas se han visto obligadas a reducir sus donaciones. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Блокували тіло лікаря і за допомогою автодрабини з другого поверху зняли породіллю. На превеликий жаль, загинула новонароджена дитина, якій було всього-навсього 2 дні. Рятувальники продовжили пошук, але під завалами людей більше не було. Говорю, света нету которую неделю, воды нема, покупаться, не постираться, ничего нема. Приходишь в 7 вечера, упал, что утром приготовил, поели. Вон, видите, вон, все. Вот все приготовили, поели. Как лег спать, только расцвело, на улицу вышел, вот тут теплее, чем в квартирах. Вот так и живем, а что делать? То гуманитарку, спасибо, хоть привозят, и то хорошо. Воду раздают люди.
на генераторах подключать свет, он заряжаем телефоны, ну, видите, сами.